Ok. Ya. De acuerdo, pues estamos grabando y estamos dentro, ¿vale? Ya se irán uniendo los demás. Bueno, aunque ya no hemos hablado algunos, bueno, yo, como es lógico, sabéis, la mayoría de vosotros que pertenecéis a la incubadora Córdoba Biotech me conocéis, soy Leonidas Cabrera, junto con Rosa, somos la asesoría técnica del proyecto y estamos, pues como es lógico, trabajando junto con el INDE o para el INDE en coordinación con lo que es la universidad y Civico. ¿De acuerdo? Pues, daros la bienvenida, saludaros a todos, a los propios, digo a los propios, a los que estáis incubados y a cualquier otro que no esté dentro de la incubadora, porque han sido muchas las personas invitadas para acceder a esta masterclass. E igualmente, bueno, a los que no nos conocemos personalmente, ni siquiera por teléfono, pues tendremos la ocasión de hacerlo, ¿vale? Como digo, mi agradecimiento por esta primera masterclass. Digamos que esto es el pistoletazo de salida a pequeña escala de lo que serían las actuaciones que vamos a tener dentro de la bioincubadora. Está previsto para la semana que viene que sea el acto de firmas allí en el edificio, en el que participarán, bueno, pues las diversas instituciones. Entiendo que vendrá el alcalde, el rector. Bueno, eso es lo que de alguna manera nosotros nos han ido transmitiendo. Luego la realidad y el momento os lo vamos a comunicar en cuantito que lo sepamos, ¿vale? Para que vosotros podáis asistir como incubadores para el acto de firma y para el acto protocolario. ¿De acuerdo? Pues muy bien, yo sin más os voy a pasar a presentaros a nuestro ponente de la masterclass, que es Javier Jiménez Urbano, que es el gerente vamos a si lo digo bien, de Grey Heart. ¿Ok? Es un especialista en ciberseguridad y de lo que este concepto comporta en la empresa, en cualquier tipo de empresa, más actualmente y sin duda alguna para lo que sería nuestro sector, ¿no? El sector de la investigación. Cuando hablamos de ciberseguridad, creemos o entendemos que estamos basándonos o actuando sobre únicamente datos y no, esto va mucho más allá. Y como bien sabéis, si habéis mirado la web, dentro de la web, nuestra red de mentores, pues Javier va a formar parte de ellas, con lo cual, además de iniciar dándonos esta masterclass, podrá ser mentor vuestro en el momento que lo deseéis y lo solicitéis. ¿De acuerdo? De nuevo, gracias. Nos vemos al final. Agradecería una cosa. Bueno, la dinámica va a ser Javier la exposición, compartiendo su pantalla. Vaya a tener abierto el chat para que de alguna manera podáis hacer las preguntas pertinentes, las cuales yo, pues de alguna manera, iré anotando aquellas que entienda que están o que son más repetitivas. Y cuando Javier termine, que calculo que podrá terminar en 30 a 40 minutos como mucho, pues preguntamos. ¿De acuerdo? Antes de iniciar, Javier, antes de que tú inicies la masterclass, ¿alguna pregunta por parte de cualquiera de vosotros y vosotras? ¿Todo ok? Pues Javier, corto micrófono y tú das comienzo. Muchas gracias, Javier. Muy bien, muchas gracias, Leónidas y Rosa. Pues voy a compartir pantalla. Creo que puedo compartir directamente el PowerPoint. ¿Estáis viendo la pantalla? Sí, sí, sí. Vemos. Sí. Vale. Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas. Bueno, pues sí, voy a dar una charla de ciberseguridad que se llama la ciberseguridad vista desde la gerencia. Espero que dure entre unos 30 y 40 minutos y bueno, lo que voy a tratar es dar una visión de cuáles son, bueno, pues puntos importantes a tener en cuenta si estáis o si dirigís una empresa o que cualquier empresa debe tomar en cuenta bueno, para mejorar y para no tener incidentes de seguridad y que eso no pare vuestro desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la agenda primero voy a hacer una pequeña presentación vámonos,
de quién soy yo, muy rápida, de qué es nuestra empresa. Después veremos unas directrices generales de ciberseguridad, que es esto lo que os comentaba. Bueno, vamos a ver una serie de, como de consejos o de cosas que cada uno debería, que cada empresa debería saber. Después vamos a hablar de lo que es el espionaje y la protección de la propiedad industrial, de la propiedad intelectual. Y después, por último, pasaremos una ronda de preguntas. ¿De acuerdo? Bueno, pues es que le doy una vez a pasar y pasa dos veces. Bueno, pues yo soy Javier, soy emprendedor desde 1998, tengo ya unos cuantos años encima montando cosas. Soy profesional de la seguridad informática desde el año 2011, fundé Grey Hatch en 2013 y actualmente soy el responsable de soluciones y CEO de la empresa. Nuestra empresa nació en Córdoba en 2013 y se dedica a la implementación de ciberseguridad y soluciones de computación en la nube y bueno, buscamos la simpleza y la sencillez en cada una de las soluciones que implementamos. ¿De acuerdo? Un momentito. Y vamos a empezar. Vamos a empezar con el contexto. El contexto no es otro que, bueno, que como podréis ver en vuestro día a día, todo se está volviendo digital. Todas las empresas están digitalizando, pues, bueno, pues, todos los muchísimos procesos que antes se hacían de manera natural o manual, ahora se hacen con procesos digitales. ¿De acuerdo? Y esta digitalización interesa. ¿Por qué? Pues bueno, la primera es porque la digitalización produce normalmente una mayor productividad a menor costo. ¿De acuerdo? Eso es lo que simplifica muchísimo las operaciones. Bueno, pues antes para hacer una transferencia de banco habría que ir al banco, coger el coche, tal, ir a hacer, firmar papeles, ahora se hace con un clic. Mucho más rápido, igual que mandar un email y muchísimos otros procesos. Se puede producir más a más bajo coste y más velocidad, ¿de acuerdo? ¿Eso qué conlleva? Eso, bueno, pues al final producir más a mayor coste, a menor coste, pues hace que nuestras empresas sean más competitivas, ¿de acuerdo? Que al final del día es lo que todos vamos buscando, porque los negocios y las empresas son competitivas y tienen que competir para sobrevivir. Y eso nos lleva al tercer concepto, que bueno, que al final las que no son competitivas no van a sobrevivir y las que son competitivas pues sí que sobrevivirán. Con lo cual la digitalización es algo que está en nuestro día a día y que tenemos que empujar, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema? El problema es que las mafias y el crimen organizado y la ciberdelincuencia también se está digitalizando y también está aumentando su frontera de posibilidades de producción. Yo siempre cuento que, bueno, que antes para que un ruso o un taiwanés probara un cordobés tenía que coger un avión y venir a Córdoba, básicamente. Hoy no, hoy se puede hacer a escala de cualquier parte del mundo y de una manera muy, muy sencilla. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues bueno, pues se ha incrementado muchísimo en los últimos años. Fijaros que algo que va de la mano. Se ha incrementado muchísimo en los últimos años los incidentes por ciberseguridad, pero es casi al mismo ritmo que se están digitalizando las empresas. ¿De acuerdo? Hay como dos tendencias. Una es la velocidad que las empresas adoptan procesos digitales y la otra es la capacidad que tienen estos ciberdelincuentes también de automatizarse y llegar más lejos. Igual que una empresa de Córdoba hoy día puede vender en todo el mundo, un ciberdelincuente en cualquier parte del mundo puede llegar a cualquier otra parte del mundo, por lo cual y puede automatizar sus procesos y puede hacer bots que hagan una serie de cosas. Entonces, pues claro, ese es el problema que va en aumento. Hace unos años no se oía hablar de ciberseguridad, prácticamente. ¿Por qué? Porque solo atacaban a empresas muy grandes, tampoco era una cosa que fuera de cada día, pero hoy día, sí, bueno, no sé si alguno de vosotros, alguna de vosotras, en la última semana había oído algo de ciberseguridad. Está al orden del día, está al orden del día, sale en los telediarios y sale en muchos sitios, con lo cual, pues es algo que hay que tener en cuenta porque cuando hay un incidente de seguridad normalmente se traduce en coste y en problemas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con estos consejos, con estas directrices de ciberseguridad. ¿De acuerdo? Lo primero que tenéis que saber cuando afrontáis un proceso o miráis cómo incorporar algún proceso de ciberseguridad es que tenéis que entender que siempre la seguridad y la ciberseguridad debe apoyar e impulsar el negocio. ¿De acuerdo? La ciberseguridad no es algo que debáis ver como un coste, ¿vale? No son como las rejas que ponéis en las ventanas de vuestra casa para que es un coste, no.
la ciberseguridad siempre debe habilitar el negocio. Y es como, y lo debe impulsar. Y voy a poner un par de ejemplos. He puesto aquí esta foto, ¿no? De este señor así tan bien vestido, con su paraguas, ¿no? Paraguas está protegiéndolo de algo. Está lloviendo. Él no podría ir a si está lloviendo, y en este caso, en el panorama internacional de la seguridad, está lloviendo porque está habiendo ataques. Si no tuviera este paraguas, pues él no podría ir a su reunión de trabajo tan guapo y tan bien vestido como va, ¿de acuerdo? Entonces, él está usando algo que le protege para poder hacer su negocio, ¿de acuerdo? Esto lo he caracterizado así en esta imagen, pero vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, de día a día. Imaginaros un trabajador o una trabajadora en una empresa que pueda, yo voy admitiendo gente aquí porque van entrando, un trabajador o una trabajadora en una empresa, decidme imaginaros que pudiera trabajar desde cualquier sitio, no tenga que ir a la oficina a trabajar, sino que de cualquier lugar pudiera trabajar. De cualquier lugar pudiera, pues eso, acceder a los recursos de la empresa, que se pudiera tener controlado su navegación y estuviera totalmente seguro o segura de lo que hace. O sea, no dudar a la hora de dar un clic porque sabe que está protegido. ¿Creéis que sería más productivo o menos? Yo creo que sería mucho, mucho más productivo. ¿En qué porcentaje? Actualmente venimos de una situación en que en muchísimas empresas a día de hoy todavía hay que ir a la empresa a meter facturas, por ejemplo, en el caso que fuera una persona contable, o acceder al RP. ¿Cómo de más sería de productiva una persona que pudiera acceder a cualquier sitio de manera segura? Pues no sé, pero lo mismo entre un 20 o un 30%. ¿De acuerdo? Habilitar a una persona a que pueda hacer esto puede tener un coste para la empresa de unos 10 o 15 euros al mes por usuario. ¿Vale? Con soluciones de ciberseguridad. Fijaros, si estamos hablando de que una persona que pueda acceder de cualquier sitio, que pueda trabajar de manera segura y que pudiera incrementar su productividad en un 20%, por ejemplo, esto le cuesta 10 o 15 euros al mes, que aumenta imaginaros que esto se le imputa a su coste laboral, que puede ser, pues, un coste laboral normal, puede ser unos 3.000 euros, más 10 euros, 3.010. Estamos aumentando su coste realmente en un 1% o menos, pero es un 20% más productivo. Entonces, pues bueno, pues simplemente es un ejemplo de esto que os contaba, que la ciberseguridad siempre debe ser algo que habilite el negocio. Una persona segura trabaja mejor, está más empoderada y produce más que una persona que tenga miedo. ¿De acuerdo? Entonces debemos verlo así. Igual que este señor va tan guapo y va súper, súper, súper empoderado porque está viendo que así es como está seguro. ¿De acuerdo? La seguridad siempre perdona, vale, habilita el negocio. Me acuerdo, pero es que le he dado. ¿Estoy compartiendo la pantalla? Sí, 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 estás compartiendo, sí, Sí, claro. Es que sí. le he dado algo que no tengo claro lo que hace. Muy bien. Después de ver esto de que la seguridad habilita el negocio, otra cosa que sería interesante repasar es que cuál es la responsabilidad que tiene un gerente o una persona que dirige una empresa y cómo evitar su culpabilidad negligente, eso es un concepto que existe, a la hora de si ocurre un incidente informático, un incidente de ciberseguridad, ¿vale? Muy bien. Tened en cuenta hoy día cuando se produce un incidente y si una empresa tiene socios o si una empresa tiene una propiedad y una persona es gerente de esa empresa y se produce un incidente que tiene un coste significativo y hoy día los incidentes de ciberseguridad tienen un coste bastante significativo, ¿vale? Normalmente suelen pedir responsabilidad al gerente o la persona que está dirigiendo la empresa, al CEO, en este caso, ¿vale? Entonces, un CEO o un gerente no tiene por qué saber de ciberseguridad, ni mucho menos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo evita esa responsabilidad? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues son varias cosas. Lo primero la responsabilidad que tiene un gerente es de tener una diligencia de vida. O sea, tiene que conocer de alguna forma qué es lo que existe en el mercado para protegerse o para estar seguro, ¿vale? Una persona no puede hacer oídos sordos a lo que hay y decir, bueno, pues yo como no sé qué hay esto, pues no lo contrato. O sea, tiene la obligación de como mínimo hacer una diligencia de vida sobre cuál es el estado del arte
de las tecnologías que existen, ¿vale? De protección o de seguridad, ¿de acuerdo? Es igual que un gerente tiene que saber que existe una valla para que no le roben en su nave, ¿no? Pues y los ponen, pues eso es lo mínimo que se pide, ¿de acuerdo? Lo segundo, tiene que tomar un debido cuidado, en inglés due care, ¿vale? ¿Qué es esto? Es decir, oye, pues dentro de lo que hay, gástate el dinero adecuado en función de lo que quieres proteger. O sea, no te vamos a pedir más. O sea, no te vamos a pedir que te gastes 1.000.000 de euros en proteger una cosa que vale 2.000 euros, ¿de acuerdo? Entonces, hay que aplicar las medidas en función a lo que se quiera proteger. Entonces, básicamente, estas dos cosas son lo que tiene que hacer un gerente para evitar responsabilidades, ¿de acuerdo? Después también me gustaría comentar, en inglés hay una palabra que se llama responsabilidad, que en inglés tiene dos nombres y que me gustaría hacer la diferencia. Lo primero es ownership. Un gerente es responsable sobre su empresa y tiene ownership. O sea, él es la persona que tiene que hacer, o que es el último responsable de que las cosas pasen en su empresa. ¿De acuerdo? En inglés la palabra responsabilidad también significa liability, que quiere decir quién es el responsable, a quién hay que pedir cuentas si algo sale mal, o si algo se infringe, o si una empresa infringe una ley. Perdona, Javier, creo que no están pasando las diapositivas, porque nos hemos quedado viendo la primera. Uno, la seguridad siempre debe impulsar el negocio. No ha pasado más. No Pues sé si te la estás pasando. eso es lo que le había dado. Espérate un segundo. No. Un segundito, porque ya le había dado algo en el momento para meter una persona. ¿Ahora lo veis? Ahora sí, ahora ha pasado. Nos quedamos en la primera, Ah, en el 1. vale, pues entonces, claro. Un momentito. Vale, había quedado aquí, ¿no? Sí. Sí, Bueno, estaba contando que cómo evitar la responsabilidad de un gerente, ¿de acuerdo? Decía que lo primero que tiene que tenerse es debido cuidado, due diligence. Es decir, oye, pues yo no tengo que saber, un gerente no tiene por qué saber de informática, tiene que tomar las medidas y hacer bueno, pues colectar la información suficiente para saber lo que hay, saber lo que existe y estar al día con el estado del arte de la tecnología. Después tener un debido cuidado, es decir, oye, dentro de lo que hay, aplica las medidas que sean lógicas para proteger lo que quieres proteger. Si tú quieres proteger algo que vale 2.000 euros, no te gastes 1.000.000 de euros, gástate algo que tenga sentido, ¿de acuerdo? Por otro lado, comentaba que la responsabilidad hay dos tipos de responsabilidad. La primera es ownership. La primera es quién tiene que hacer algo. El gerente tiene el mayor ownership de la empresa, ¿de acuerdo? Él es responsable de todo lo bueno y todo lo malo que pase. Pero esa responsabilidad, que lo pongo en inglés porque tiene... Otra persona. Lo pongo en inglés porque la responsabilidad perdona, puede ser tanto la persona que tiene que hacer algo como la persona que es responsable si algo malo pasa. ¿De acuerdo? Entonces es lo que os decía, un gerente o una gerencia siempre es responsable, siempre tiene ownership de todo lo que pasa dentro de la empresa, pero cuando ese ownership se convierte en liability, ¿vale? Pues esa liability, esa culpabilidad o responsabilidad culpable es la que tenemos que evitar. Y como gerentes o como propietarios de una empresa, lo único que tenéis que hacer es hacer esa diligencia de vida y ese debido cuidado. ¿De acuerdo? Claro, un momentito que voy a quitar esto de aquí porque me está parando. Vale. Este es el artículo 32 del reglamento que regula la protección de datos. Esto viene de la Ley de Protección de Datos Europea, de la GDPR. Y fijaros cómo enuncia. Este es el único artículo que dice lo que hay que hacer, ¿vale? Las medidas técnicas que hay que tomar. En la seguridad del tratamiento. Dice, teniendo en cuenta el estado del arte de la técnica. O sea, teniendo en cuenta, ahí lo que te está diciendo es tenéis que saber cuál es el estado del arte de la tecnología y de la técnica, los costes de aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto, los fines de tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable y el encargado de tratamiento aplicarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar el nivel de seguridad adecuado al riesgo. Básicamente, todo ese pedazo de párrafo te acaban de decir, tienes que hacer una due diligence y tienes que tomar un debido cuidado en proporción a lo que tú estás protegiendo, ¿de acuerdo? Tendrás que hacer, entre otros, pseudonimización, cifrado de los datos personales, pero fijaros que ya en este artículo os cuenta, os dice un poco lo que os he dicho. Es decir, tenéis que tomar
hacer la diligencia debida y tomar el debido cuidado. ¿Vale? Bueno, perdón. Este tercer concepto es, a mí me gusta siempre contarlo porque es interesante. Es una ley de teoría de sistemas que se llama, bueno, triángulo de la seguridad. Dice que cualquier sistema tiene como tres vértices, como tres características que están contrapuestas y que de la que tires reduce las otras dimensiones. Una es la seguridad, la usabilidad y la funcionalidad. Un sistema, cuanto más fácil es de usar, es más usable. Normalmente es menos seguro y tiene menos funcionalidades. Si yo le meto y tiro del lado de la funcionalidad y le meto mucha funcionalidad, normalmente es más difícil de utilizar porque más funcionalidad tengo que aprender a hacer y es más inseguro porque más cosas se pueden romper o más cosas se pueden... ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasa con esta característica que tienen los sistemas? Fijaros, ¿qué es lo que normalmente se quiere imaginaros un gerente de una startup que tenga una aplicación? Normalmente se quiere que nuestros sistemas sean muy usables y que tengan muchísima funcionalidad. ¿Qué es lo que le pasa a la seguridad? Que decrece. Si queremos un sistema seguro, casi todos los sistemas militares, por ejemplo, son muy sencillos y tienen muy poca usabilidad y son difíciles de usar. O sea, acceder a una instalación militar no es fácil. ¿Vale? Pues esa contraposición, bueno, pues tenéis que conocerla y tenéis que nivelarla, ¿de acuerdo? Normalmente la mayoría de las regulaciones de seguridad bueno, los marcos de seguridad indican que la misma persona que hace o que diseña un sistema no puede ser la misma persona que mira por su seguridad, porque hay conflicto de intereses, ¿de acuerdo? Los CEOs de las empresas normalmente, es lo que os contaba antes, quieren que sus sistemas sean muy fáciles de usar. Esto del doble factor de autenticación, eso no, eso es muy difícil para los usuarios, eso va a hacer que los usuarios no se registren. O poner contraseñas complicadas, oye, pero ¿por qué? Pero si es que esto después la gente no se acuerda, ¿no? Es algo que os suena seguro. Pues bueno, pues es esa contraposición que tiene que haber, ¿de acuerdo? Y eso nos lleva al siguiente punto. Normalmente un responsable de sistemas, y ya no hablamos del CEO, que le dice al responsable de sistemas lo que tiene que hacer, no es lo mismo, no es la misma persona, y eso es lo que muchas regulaciones y muchos marcos te indican que hay que hacer obligatoriamente. De hecho, el Esquema Nacional de Seguridad español lo pide. La persona que hace los sistemas o que diseña los sistemas o que es responsable de sistemas no es la misma persona y no debe ser la misma que se encarga de la seguridad, porque tienen intereses contrapuestos. Claro, en este caso aquí os pongo a la izquierda al responsable de sistemas, Juan, una persona feliz porque ha instalado todo y él piensa que todo va a funcionar, porque lo ha hecho él. Y normalmente una persona que diseña sistemas y que los mantiene es una persona que no piensa en lo malo que puede pasar, él piensa que va a funcionar, por el mero hecho de que lo ha montado él. Pero Laura, que está aquí a la derecha, es responsable de seguridad. Su trabajo es ser pesimista. A ver, decir, oye, ¿qué pasa si esto no sale bien? ¿Qué pasa si esto no sale? Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer en caso de que esto no salga bien? Entonces, pues son dos perfiles que tienen que estar contrapuestos y en seguridad en muchos casos se obliga a que sean personas diferentes. De hecho, en seguridad, no en ciberseguridad, en seguridad, la seguridad normal física, existe una ley que dice que la seguridad lo tienen que llevar otras empresas. Empresas como Prosegur, por ejemplo, existen porque la seguridad de un edificio o de una zona no la puede llevar la misma gente que es de la empresa que tienen que proteger. Entonces es por esto, porque tienen que ser diferentes y porque tienen intereses contrapuestos. Pues en ciberseguridad es lo mismo. La persona que hace IT no puede ser la misma persona que hace la ciberseguridad. ¿De acuerdo? Eso es un concepto también que tenéis que interiorizar. El quinto es que, bueno, en 2014 apareció un paper que hizo bastante ruido en el mundillo de la ciberseguridad por PricewaterhouseCoopers, que decía que sería más inteligente asumir un estado de compromiso, o sea, que nos han infectado básicamente, al contrario que las empresas piensan que como no ven nada, que como no ven que pase nada raro, no están infectados. O sea, normalmente se asume un estado de salud o de que no estamos infectados cuando normalmente puede ser lo contrario. La mayoría de empresas o la mayoría de las infecciones, los compromisos que decimos en ciberseguridad se producen y no dan la cara.
no dar la cara al día siguiente. Más que nada porque si la dieran al día siguiente con la copia de seguridad, normalmente lo arreglarías. Pero quien quiere infectar con un ransomware, por ejemplo, no te hace eso. Te infecta un día y te da la cara en otra fecha, ¿de acuerdo? Mucho más posterior, para que entre otras cosas no te funcione el backup. Pero bueno, es lo que os digo. Entonces, bueno, pues este paper, un segundito, voy a admitir a otra persona. Este paper decía, bueno, pues tal vez sería un enfoque mucho más apropiado asumir que estamos infectados y cómo demostramos que no lo estamos, ¿de acuerdo? Eso cambió bastante muchos conceptos en ciberseguridad y es un concepto mucho más aceptado porque ya os digo, en muchos casos las empresas están infectadas antes de que lo sepan, antes de que esta infección de la cara, ¿de acuerdo? ¿Y qué hace? Y este informe decía, ¿qué hace vulnerable a las pymes? Bueno, pues las pymes normalmente, o las empresas medianas, tienen infraestructura de IT que crece sin plan ni estrategia, o sea, crece orgánicamente, vamos a decirlo así. No suelen tener ni CISOs ni puestos específicos para ciberseguridad. Son gente de IT, básicamente, la que lo lleva, y las personas de IT normalmente no ponen muchos reparos a servir ni hacer las cosas que le piden. Entonces, bueno, pues la ciberseguridad y viendo el triángulo de la seguridad que vimos antes, pues se queda siempre atrás. O sea, nunca se hace nada para que esté ahí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues no tienen ni CISOs ni puestos específicos para ciberseguridad. Después, raramente, como no tienen esa gente, y además la ciberseguridad se ve como un coste que la gente tampoco tiene muy claro para qué es, raramente se promueven iniciativas de ciberseguridad. Los presupuestos en ciberseguridad y infraestructura de IT y formación son muy cortos o inexistentes en la mayoría de los casos. No existen procedimientos maduros de monitorización, o sea, nadie monitoriza nada. Nos esperamos que un usuario, normalmente las empresas se esperan a que un usuario llame o a que pase algo para tomar una medida, pero no se monitoriza ni se hace nada de manera proactiva para ver si realmente estamos sanos. ¿De acuerdo? Eso las empresas pequeñas no lo tienen, las empresas medianas y pequeñas. Y bueno, en muchos casos no tienen personal IT ni siquiera propio, lo tienen externalizado y solo se recurre a ellos con el contrato mínimo posible cuando ya se le ha montado el follón. En ciberseguridad, si tenemos un incidente, volver atrás una vez que ha pasado es muy complicado. ¿De acuerdo? Una vez que han robado tu cuenta, porque eso últimamente está muy de moda, una vez que te han robado la cuenta de Instagram o de Facebook o nos han metido un ransomware, pues ya hay poco que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, la ciberseguridad hay que hacerla de manera proactiva, hay que empezar antes. Y hay que, si nos van a infectar, pues el antídoto hay que tomárselo antes, no se puede tomar después. ¿De acuerdo? Entonces, pues hay que darle un poco la vuelta a esa mentalidad. ¿Cuál sería un enfoque? Un enfoque más acertado. Pues lo primero es no asumir un estado de salud, simplemente porque no vea nada de infección, es asumir un estado de compromiso activo y perpetuo. Es decir, siempre voy a asumir que estoy infectado y voy a intentar demostrar activamente que no lo estoy. ¿Vale? Aprovechar todas las oportunidades para reunir información sobre ciberamenazas. Esto se le llama inteligencia de amenazas y, bueno, saber cómo se comportan los delincuentes para saber cómo me pueden estar atacando. Eso es algo que hacemos mucho en la empresa de ciberseguridad. Pero bueno, es aprovechar todas esas oportunidades para reunir toda esa información. Pues asumir que todo el entorno de IT está plagado de evidencias digitales, o sea que si se busca, se encuentran esa evidencia de que una empresa puede estar infectada. Evaluar la postura de seguridad de los proveedores que puedan conectarse a nuestros sistemas. ¿De acuerdo? No, las empresas ahora mismo no son estancas, sino que nos conectamos con muchísimas cosas. Entonces, nuestros proveedores tienen que, de alguna forma, tienen que estar igual de seguros que nosotros. Hoy día ya es muy habitual, si trabajáis con una empresa multinacional o con una empresa grande, que os pidan algún tipo de certificación de seguridad, ¿vale? Para que vosotros podáis conectar a sus sistemas. ¿De acuerdo? Después de entender y asumir que toda persona autorizada, toda persona dentro de la empresa es un ciberriesgo, porque son personas que están operando de dentro y revisten un cierto riesgo. Después tenemos que tener capacidad para realizar trabajo forense. O sea, alguna vez pasa algo, deberíamos intentar saber por qué ha pasado y hasta dónde ha llegado. ¿De acuerdo? Eso se llama forense. En entorno digital, igual que se llama forense en entorno no digital.
¿de acuerdo? Eso sería un enfoque bastante más acertado para mantener la salud de nuestra empresa. Punto número 5 es justo, viene a colación de lo que decía antes, la seguridad no solo hay que tenerla, sino que hay que certificarla de alguna manera. Tampoco necesitamos recurrir a un organismo internacional ni hacer una certificación a nivel internacional, ni muy grandes, simplemente alguien que pudiera certificar de alguna manera y de una manera estructurada el nivel de seguridad que tiene una empresa. ¿Por qué? Porque va a venir un tercero normalmente y lo va a pedir en algún momento. Entonces vosotros deberíais tener un informe de alguien que certifique vuestro nivel. Decir, oye, mira, pues esta empresa cumple esto y esto y esto. ¿Vale? Yo soy una especie de peritaje. Alguna persona entendida debería poder certificar esto para que vosotros y vuestras empresas pudieran o demostrarla ante terceros. ¿De acuerdo? El punto 6 lo que dice: sin protección no hay seguro. Precisamente es por esto. Fijaros, ya no solo proveedores ni terceros que van a excluir cada vez más las empresas que no puedan demostrar unos ciertos niveles de seguridad. Esto son unas declaraciones que, bueno, esta persona es el CEO de Zurich, que dijo que los ciberataques ya se van a hacer y que no se van a asegurar directamente. A día de hoy existía algún tipo de ciberseguro que en muchísimos casos cubrían sobre todo responsabilidades de cara a la ley de protección de datos. ¿De acuerdo? Pero los ciberataques de hace ya algún tiempo, pues las aseguradoras ya no lo aseguran. ¿Por qué? Porque son tan graves y son tan costosos. Imaginaros una empresa que le encripten todos sus sistemas. ¿Cuánto tiempo sobreviviría? Bueno, hay estudios que dicen ni 3 semanas. ¿Vale? Si no pueden acceder a su información, ni 3 semanas. Entonces, ¿quién va a asegurar eso? O sea, no estamos hablando de asegurar una rotura de cristales, o estamos hablando de que una empresa con un incidente serio de ciberseguridad, pues va a la bancarrota, seguramente. Bueno, entonces ya los seguros dicen, mira, y además no solo eso, sino que la mayoría de empresas no pueden ni siquiera demostrar que tienen la mínima protección. ¿Quién no haría un seguro de vuestra casa si no podéis demostrar que tenéis una puerta? O que tenéis, no sé, algo que haya que romper para entrar. La mayoría de empresas en el plano digital no tienen ni las mínimas protecciones para esto, ¿de acuerdo? Pero como tampoco se lo ha dicho nadie y tampoco lo entienden, bueno, pues no tienen protección. 7º punto. Hay que tener un presupuesto de ciberseguridad. O sea, ¿cuál es la mejor forma de empezar? Lo primero, y ahora que estamos en época de hacer presupuesto 2024, es destinar un presupuesto a ciberseguridad, saber que hay algo que es algo que hay que tener en cuenta y destinar un presupuesto. Y después contactar con alguna empresa o con alguien que sepa ciberseguridad y decir, oye, mira, tengo este presupuesto. ¿En qué me lo puedo gastar? Porque yo quiero empezar a adoptar e implementar ciberseguridad. Pues es un punto muy importante. De hecho, el Esquema Nacional de Seguridad que regula ayuntamientos, entidades públicas, lo primero que pregunta es cuánto ha destinado o hay destinado para ciberseguridad. ¿De acuerdo? Es un buen punto a empezar por aquí. ¿Vale? Y el 8º punto es un poquito el más largo, pero ya que estamos hablando de ciberseguridad vista de la gerencia, pues voy a plantear no un reto, sino algo que me gustaría demostrar que la postura de seguridad o el nivel de seguridad que tiene una empresa afecta al valor de tu empresa. ¿Vale? Las empresas normalmente, en muchos casos se pide inversión, incluso se quieren vender. En muchos casos las startups pues, se quieren vender. Cada vez se ve más, bueno, pues que en la auditoría de compra, en la due diligence que se hacen de compra de estas empresas, pues llega gente y te rebaja mucho el valor de tu empresa. Y son capaces de demostrarlo. Y os voy a explicar cómo lo hacen. ¿De acuerdo? Demostrando que tu nivel de seguridad es bajo y que tu empresa vale menos de lo que realmente tú dices que vale. ¿Cuál es la nueva realidad? ¿Qué es, qué es lo que vemos y cuál es la realidad? Que el activo o uno de los activos más importantes de una empresa es su información. ¿De acuerdo? Yo creo que, bueno, sobre todo en empresas de investigación donde sus mayores activos hacen I+D y su activo fundamental es la información, no es tanto ni los portátiles que tienen, ni los instrumentos que tienen, ya no son activos tangibles, ni son activos inmobiliarios, ni son activos
sino que el activo más importante es su información, ¿de acuerdo? ¿Y dónde está el valor que tiene esa empresa? En su información, ¿de acuerdo? Ese es el contexto. Entonces vamos a ponernos serios. Y bueno, según define el marco conceptual del Plan General de Contabilidad Español, los activos son los bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa resultantes de sucesos pasados de los que la empresa espera obtener beneficios, y rendimiento económico en el futuro. Son los activos en los que hemos invertido, de los cuales esperamos sacar un beneficio y rendimiento en el futuro. ¿De acuerdo? Pero bueno, no nos podemos olvidar del riesgo. ¿Qué riesgo existe para activos tangibles y sólidos de toda la vida? Con un camión, con una nave, con un edificio. Bueno, pues los riesgos de que eso se pierda, pues podrá ser un terremoto, podrá ser un incendio. Pero ¿cuáles son los riesgos cuando tu activo más importante es la información? ¿De acuerdo? Y encima lo tienes en medios digitales. Bueno, pues para determinar este riesgo, lo normal que se suele hacer es una auditoría informática o una auditoría de seguridad. ¿De acuerdo? ¿Y qué pinta tiene el auditor informático? Pues más o menos esta, ¿no? Una persona hablando un lenguaje ahí un poco raro, con gafas, con hojita de pasta, y a la que la gente no se suele tomar muy en serio, ¿vale? Eso ya os lo adelanto, que suele ser así, ¿vale? Pero bueno, pero oye, pues vamos a ver la salud que tienen nuestros activos de información. Una auditoría informática es un proceso llevado a cabo por profesionales especialmente capacitados y que consiste en recoger y evaluar evidencias para determinar si un sistema de información salvaguarda el activo empresarial, ese activo de información en el que la empresa ha invertido muchísimas horas de investigadores y personal de investigación para que forma parte de su activo empresarial. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace la auditoría informática. Una auditoría informática se basa mucho en un análisis de riesgo. Tiene esta forma. Voy a hacer un resumen muy rápido de lo que hacemos en la auditoría informática. Hay que caracterizar los activos, cuáles son, qué forma tienen, hay que valorarlos, hay que decir, oye, esta información que tienes aquí, ¿cuánto vale? ¿Cuánto dices tú que vale? Hay que valorarla. Hay que valorar y caracterizar igualmente las amenazas que se pueden cernir sobre esos activos que se han definido previamente. Es decir, oye, tengo esta información, ¿qué puede pasar? ¿Te la pueden robar? ¿Te pueden publicar? ¿Un competidor te la puede copiar? ¿Qué puede pasar? Puede desaparecer de un día para otro y no tener acceso a ella. Hay que hacer un mapa de amenazas contra esos activos y ver los impactos, ¿vale? Después, una vez que se haga eso, hay que determinar un mapa de riesgos de los activos. No sé si sabéis cómo se calcula el riesgo sobre algo. El riesgo es una fórmula que es muy sencilla, que es la probabilidad de que una amenaza X se materialice sobre un activo, multiplicado por la degradación que podría tener este activo. ¿De acuerdo? Decimos, oye, ¿cuál es el riesgo de tener un accidente si voy en coche o voy en moto? ¿De acuerdo? Pues la probabilidad de que se materialice seguramente es prácticamente igual. Pues que un coche te atropelle si va en moto o en coche seguramente será la misma o muy parecida. Pero la degradación del activo, que es una persona que se produce, es mucho más en una moto que en un coche. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es la diferencia de riesgo de ir en coche o en moto? Pues seguramente mucho más en moto, porque por esta forma, ¿vale? Bueno, pues esta es la forma del riesgo. Una vez que se han determinado los riesgos que hay sobre los activos y pues se caracterizan las salvaguardas. Es decir, oye, mira, pues para que no te pase esto, ¿qué es lo que tienes? Se caracterizan, se valoran, se ve cuánto cuesta o cuál es el coste de cada una. Y se hace una estimación del estado de riesgo de la empresa. Oye, pues mira, pues tienes todo esto y tienes este mapa de riesgos y todo esto te puede pasar. Hasta ahí es donde llega la auditoría informática. Pues llega el C, lo que sea, el CFO, el CEO, el que sea, y tiene que asumir o no ese riesgo. Lo que pasa en un 99,99 de los casos es que te llega esta persona y te dice, pues sí, pues yo asumo el riesgo. ¿Por qué? Básicamente porque no se quieren gastar el dinero en nada, ¿vale? Pero bueno, asumo el riesgo, ¿de acuerdo? Bueno, las auditorías informáticas son relativamente nuevas pero bueno, y se diferencian con las auditorías económicas, que son las que las empresas suelen estar más acostumbradas, en que estas últimas son un poco más serias. Entonces, bueno, ¿qué pasaría si se encontraran o si se conocieran un editor informático y un editor financiero?
La auditoría financiera o el auditor financiero suele parecerse más a este señor, ¿no? Cuando llega un auditor financiero, aquí se cuadra todo el mundo, ¿de acuerdo? Auditar simplemente va a hacer lo mismo, va a auditar los activos de una empresa, ¿de acuerdo? La auditoría financiera tiene el deber de verificar y determinar si las cuentas contables, si las cuentas anuales expresan la verdad y son una imagen fiel de la posición financiera de la entidad auditada, ¿vale? Muy bien. ¿Qué pasa cuando esta es la cuenta 200 de cualquier balance contable? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando la mayoría de los activos de una empresa están en estas cuentas? Son gastos de investigación, productos en desarrollo, ¿vale? Propiedad intelectual. ¿Os suena como algo que esté en vuestros balances? No, las empresas de investigación en biotecnología supongo que se pasará algo. Esta cuenta está bastante inflada. Todas las empresas que nos dedicamos al desarrollo de intangibles, como propiedad intelectual, aplicaciones informáticas, están aquí, ¿vale? Pues estas son las cuentas que hay que valorar. Es decir, oye, ¿qué nivel de riesgo hay en esta información? ¿Esta información solo la tienes tú realmente? ¿Esta patente solo la tienes tú? ¿Este conocimiento solo lo tienes tú? ¿Cómo sé que esto no ha salido de aquí? ¿Por un empleado tuyo o porque te lo han robado directamente? ¿Qué valor, qué factor diferencial tienes tú sobre esto? ¿De acuerdo? Esto es importante entenderlo porque normalmente las empresas que se basan en investigación y desarrollo pues suelen tener esto muy bien valorado. Y es lo que un auditor financiero en el momento de la compra de la empresa va a mirar. Y él tiene la orden de valorar exactamente esto y te va a poner todas las contingencias y todas las rebajas que pueda aquí, ¿de acuerdo? Entonces, se considera activo tóxico, lo noto ahí con ese simbolito que hay abajo a la izquierda, aquel activo financiero, algo que esté puesto en un balance de baja calidad y mucho riesgo, cuyo valor contable es más alto del precio de mercado. ¿Cuánto vale algo que tú dices que solo tienes tú, pero lo tiene mucha más gente? ¿De acuerdo? Entonces, cuyo valor contable es mucho más alto del precio de mercado, que por lo tanto será muy difícil de vender, es decir, es un activo ilíquido, que no se puede vender y que no tiene valor. ¿Por qué? Porque te estás vendiendo algo como una innovación cuando realmente ya lo tiene toda tu competencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué llegamos? Pues bueno, pues en un balance no hay deudor sin acreedor. El balance tiene que cuadrar tanto en su parte de activo como en su parte de pasivo. Y si en nuestros activos tenemos activos tóxicos o que alguien es capaz de demostrarnos que no vale lo que yo digo que vale, ¿vale? Pues normalmente la parte de esto hay que cuadrarlo, la bajada aquí se tiene que bajar con alguna partida del pasivo de nuestro balance, como los préstamos las deudas no van a bajar, porque esas son las que son, pues lo que baja es el equity, que básicamente son los fondos propios y ese patrimonio de la empresa. Con lo cual, pues, vuestra empresa lo van a valorar a la baja. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto lo cuento porque, por eso que os decía antes, vosotros tenéis que demostrar que si desarrolláis propiedad intelectual, esa propiedad intelectual es vuestra y no se ha exfiltrado de la empresa, no está en la deep web o no lo han robado o está sana. Hay muchas empresas que desarrollan en base a propiedad industrial o propiedad intelectual, desarrollan aplicaciones bueno, que se supone que tienen una salud, que se supone que no van a sufrir un incidente y se van a degradar. Bueno, pues eso hay que demostrarlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí ha llegado la parte de los consejos y de las directrices de seguridad. Y ahora ya que nos hemos metido en el tema de los activos intangibles y en el tema de la protección de la propiedad industrial, le voy a encarar la última parte, que no sé cómo vamos de tiempo, supongo que vamos bien. Yo ya Pues tendríamos que ir resumiendo, Javier. Vamos, es Vale, posible que esta parte sea la más interesante. Bueno, en la medida no, de es que rápida. entienda oportuno, lo podemos alargar sin problema. Por si luego hay alguna pregunta, pero vamos a ello, ¿vale? Muy bien. Pues bueno, ¿cuál es el escenario actual del espionaje industrial? Bueno, primero vamos a definir quiénes son los ladrones y quiénes son las víctimas. Normalmente están primero las empresas. Hay empresas que se roban información la una a la otra. A lo mejor en empresas más pequeñas todavía no, pero sí, la información, pues hacer una base de datos de clientes o información propia intelectual que ha desarrollado otra para copiarla, pues está lo del día.
Después las mafias que utilizan. Las mafias ya os digo que son ya bastante eficientes y bastante automatizadas a la hora de robar información, publicarla en la deep web y sacar beneficios de ello, ¿vale? Están las mafias. Y por último los gobiernos, que ya es como un poco pues también se hace a ese nivel. ¿De acuerdo? Entonces esos son los actores que hay ahora mismo en el panorama del espionaje industrial. Y teniendo esos actores, vamos a definir las empresas o los tipos de empresas según su complejidad y a la hora de implementar ciberseguridad, cuáles son más fáciles y cuáles son más difíciles. Están aquellas empresas que solo tienen oficinas corporativas, son realmente las más fáciles, ¿vale? Tienen una oficina, tienen solo un sitio y son realmente, y la información en teoría no sale mucho de aquí, ¿de acuerdo? Hay empresas que además de las oficinas corporativas tienen socios e interesados, ¿no? Pues imagino que una empresa de biotecnología no solo tiene las oficinas corporativas, sino que tenéis otros socios como hospitales o como universidad con los cuales compartís información. Bueno, pues este tiene un grado superior de complejidad. Y la última, pues bueno, pues son las empresas que tienen ingenieros o investigadores en movilidad. Y la información ya no solo está entre socios interesados y los propios trabajadores, sino que se mueve y hay que acceder desde muchos. Estas son las empresas más complejas a la hora de aplicar las medidas de ciberseguridad. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues vosotros mirad las empresas vuestras para ver en qué tipo o en qué nivel están. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la solución? Primero, ¿o qué medidas de seguridad se podrían recomendar? Primero, clasificar la información. Tenéis que clasificar la información para saber qué información tenéis que segurizar más o cuál es más sensible o incluso cuál está regulada y cuál no. No mover la información. Tenéis que intentar que la información no viaje mucho, sino los que viajen sois vosotros y la información acceder siempre a la misma información en el mismo sitio. ¿De acuerdo? Después está la autorresiliencia de la información. La información ya es muy fácil de replicar. ¿Vale? Que está entrando una persona. La información es muy fácil de replicar. No es lo mismo mover que replicar. Tienes que estar resiliente. Si algún dispositivo falla, tiene que estar disponible en otro. ¿De acuerdo? Después, aplicar política de confianza cero. Política de confianza cero es de no fiarse de nadie por el hecho de pensar que puede ser bueno o malo, porque cualquier persona o cualquier entidad que sea buena, como un portátil, como una persona, puede ser mala de un momento a otro si se infecta. ¿De acuerdo? Y ahora ya las políticas de confianza cero es la norma y evalúan continuamente la bondad de los interlocutores que están hablando. ¿De acuerdo? La inteligencia artificial es tu amiga, ya los ciberdelincuentes y las amenazas utilizan inteligencia artificial, con lo cual la única forma de luchar contra esto es también usarlo. ¿De acuerdo? Y por último, el ser humano, y hay que entenderlo, el ser humano es el punto más débil. El famoso hacker Kevin Mitnick, que falleció recientemente, decía que el punto más débil de un sistema informático está entre el teclado y el asiento. ¿De acuerdo? Entonces, el ser humano, un momentito, el ser humano es el punto más débil en este sistema. Cualquier incidente informático necesita de un usuario al cual hay que engañar. ¿De acuerdo? Con lo cual hay que entender que el ser humano hay que formarlo, hay que dar una cierta concienciación en ciberseguridad para que entienda el contexto en el que se mueve. ¿De acuerdo? Y hay que dar una cierta formación para saber identificar un correo de phishing, para saber identificar un timo. ¿De acuerdo? Hay que darle una cierta formación. ¿De acuerdo? Así que ya está. Yo creo que hasta aquí ha llegado y si tenéis preguntas, pues es el momento. Bueno, pues sí me imagino que habrá alguna pregunta, aunque por el chat nos han ido anotando, o al menos yo no tengo percepción de ello. Así ahora tengo aquí alguna, ¿vale? Vale. Vamos a ver, te la leo tal cual, de Ángel, ¿vale? En la etapa inicial de una startup, Mm. ¿qué prácticas recomendaría de cara a una mejor protección de sus activos digitales? Gestores de contraseña, algún tipo de detalle a tener en cuenta. Sistemas de almacenamiento en la nube. Google es recomendable. O mejor, centrados en la privacidad como ProtonMail o similares. O también habla de mensajería interna. ¿Hay algún producto especialmente relevante que sería interesante tener? ¿Hay fallos habituales de seguridad en esa etapa inicial que podamos evitar en esas gestiones básicas del día a día? Esa es la pregunta, Javier. Bueno, las Vale. preguntas. Son muchas preguntas en una, pero bueno.
Bueno, yo intento resumir. te voy comentando si me vas diciendo que Mm. por parte o haces una generalización de lo que ha comentado. A ver, las mejores prácticas, esta charla va precisamente de eso, ¿sabes? De decir, oye, intentar resumir cuáles son las mejores prácticas. Bajarnos a un nivel muy técnico, de saber ciertas cosas técnicas, qué es mejor, si la nube es mejor, si la nube no es mejor. Eso ya entra dentro de la evaluación de cada empresa. Es lo que os digo, no es lo mismo una empresa que trabaje con socios que una empresa que tenga personal de movilidad. Entonces habría que estudiar el caso de cada una. Mi experiencia lo que me dice es que lo mejor es tratar con un profesional y que te diga, haga un poco un plan especializado, un plan de seguridad, que para empresas de startup pequeñitas son muy sencillos, y que se haga cada empresa su plan de seguridad, que haga su política de seguridad y que en esa política pues es donde le dirán exactamente qué es lo que tiene que hacer en cada caso, porque ya os digo que cada caso es diferente. Cada caso es diferente. Hay directrices de seguridad, una cosa que está muy bien es hacer cursos, y hay muchísimo en Internet, y de hecho en el INCIBE hay muchísimo, hacer cursos de concienciación de seguridad, que dan como primeros pasos de qué hay que hacer digamos, en cada parte. ¿De acuerdo? Por ejemplo, gestores de contraseñas, pues claro, ¿cómo te vas a acordar si no? ¿Sabes? O usar la nube o no usarla. Ya hoy día creo que, de hecho, bueno, Gartner, que es la famosa consultora de tecnología, ya dijo en 2014 que la nube es un habilitador de negocio, y que las empresas que usan data center, pues bueno, porque eso ya es como una especie de tope a la productividad de una empresa. Entonces, pues sí, lo que pasa es que también es cierto que hay que saber también los riesgos que tiene la nube, y, y hay que controlarlos. Entonces, bueno, pues esas son la mejor práctica que yo recomiendo. La mejor práctica es que hable con un profesional y que haga un plan de seguridad a cada una de las empresas. Después sí que es cierto también que lo primero que yo haría, lo primero que yo siempre recomiendo es que se tomen medidas de protección, se controle, se protejan tanto los dispositivos, todos los dispositivos, porque al final es lo que infectan. Entonces hay que tener claro que vuestros dispositivos, tanto móviles como portátiles y servidores, estén limpios. Después hay que proteger el correo electrónico, porque el correo hoy día es la puerta de entrada del 90% de los malware y de los ataques de los phishing. Entonces hay que protegerlo. Y el último es que se proteja la navegación. La navegación también hay que protegerle, hay que mirar. El otro porcentaje grande de infecciones se produce con descarga de internet, por páginas falsas y demás, con lo cual eso también hay que protegerlo. ¿De acuerdo? Hay que centrar mucho, mucho en la seguridad de los usuarios. Ya se habla de seguridad a usuarios, porque básicamente, como también lo decía al final, toda intrusión requiere que un usuario haga algo. ¿De acuerdo? Con lo cual hay que proteger. Vale. Te sigo comentando alguna pregunta. ¿Se debe poner bajo seguridad un producto o activo de la empresa antes de ser desarrollado o una vez que llega a un determinado valor o nivel de desarrollo determinado? Bueno, mi consejo sería cuanto antes mejor, porque, mm, bueno, eh, es que lo que estoy pensando es en qué punto realmente te pueden robar, o que puede ser significativo que algo que pudieran ver en tu desarrollo eh, pudiera afectarte. Normalmente la seguridad de los servicios se hacen cuando estos servicios se ponen en producción, ¿vale? Por ejemplo, cuando hay que securizar una página web o una tienda online, pues cuando se pone en producción, antes no tiene mucho sentido. Pero en el tema de protección de propiedad intelectual y protección de propiedad industrial, pues desde el principio prácticamente. Os voy a contar una pequeña anécdota de un cliente alemán que empezó de la siguiente manera. Dice, mira, nosotros tardamos 10 años en producir de investigación en producir un producto. ¿Vale? 10 años de sueldo de ingenieros alemanes. ¿Vale? Si en alguno de estos puntos nos roban, ¿vale? Pues imagínate
nos roban ellos se refieren a los chinos, ellos tienen mucha competencia en China. Nos roban y los chinos lo sacan antes. Imaginaros dónde se va todo este dinero que se ha invertido. Aquí. Ujú. Pues esa es la cosa. Hay que protegerlo de principio. Hay que protegerlo de principio. Vale, otra pregunta. ¿Cómo se puede proteger una propiedad intelectual de una aplicación emergente? La propiedad intelectual de una aplicación emergente. Pues precisamente así. Hay que, bueno, proteger una aplicación es básicamente que el secreto o el código de esa aplicación, entiendo, no caiga en manos de terceros. Habría que ver cuál es realmente la propiedad industrial que se quiere proteger. Una aplicación o una idea, lo importante o lo que tiene peso es la implementación de esa idea, no decir, oye, pues voy a hacer una aplicación de esto, o voy a hacer una aplicación que haga esto. Normalmente lo que tiene valor es su ejecución, no el valor de la aplicación en sí. Proteger código no tiene mucho sentido porque la mayoría del código, la mayoría de las funcionalidades que existen hoy en el mercado en muchos casos son un código abierto y no tiene mucho valor. Ujú. ¿Vale? Lo que sí tiene valor es propiedad intelectual o propiedad científica, patente que se puedan generar. Si de verdad veis que un producto que tenéis en desarrollo, pues habéis invertido muchísimo dinero y después lo queréis proteger con una patente. ¿Vale? Si eso te lo roban antes de patentarlo tú, pues imaginaros. Me quedan un par de tres preguntas. Tres Mm. preguntas o cuatro son cortas o estimo que la respuesta debe ser lo más breve posible. ¿Cómo de inseguro o vulnerable es establecer un servidor local para una empresa? Bueno, pues depende de la seguridad que le apliques. No sé, en realidad depende de la seguridad. O sea, el hecho. De alguna manera el servidor eh, es un asegurador de esa seguridad, es lo que entiendo No, yo. no, no, no. No, el servidor es el punto que seguramente van a atacar más, porque es donde guarda la información de la empresa. Entonces, ese será el punto que haya que asegurar, que haya que implementar esa seguridad. Eso es lo que tenéis que tener claro. Si toda la información de la empresa está ahí, porque toda la gente de la empresa se conecta ahí, pues ese será el punto central que hay que asegurar y que securizar. Ajá. Porcentualmente, vamos, si existe algún tipo de porcentaje o alguna estimación, eh, ¿dónde hay más peligro de usurpación de datos? ¿En los propios dispositivos de la empresa o en las personas que dentro de la empresa tienen algún acceso a la información? ¿Existe algún tipo de estadística a este respecto? No sé si existe, pero realmente es que van muy ligados. En que una persona voluntariamente exfiltre información, ¿vale? Pasa por el dispositivo, ¿de acuerdo? Entonces, si controlas el dispositivo, que hoy día ya se puede controlar muy bien, puedes controlar esa filtración de información. Hoy día existen muchísimos, bueno, software o soluciones que reconocen patrones y si la solución está bien hecha, normalmente controla todos los canales de filtración de esta información. Con lo cual, bueno, pues si se controla el dispositivo, se controla la persona. Y sobre todo y si se controla también quién accede a ese dispositivo. ¿Vale? Pero Se nos bueno, dio incluso el caso, porque claro, imaginaros planos, ¿vale? Una obra de ingeniería que esté hecha con planos, ¿vale? La típica esto de James Bond que hacía las fotitos a las pantallas. Hay software incluso o pantallas que difuminan la información si se le hace una foto. ¿De acuerdo? Otra forma de securizar esa información es hacer escritorios virtuales, o sea, que realmente la información nunca salga de un sitio. ¿Vale? Que la gente que se conecta a ese sitio, pero que la información nunca salga de ahí. Con lo cual es difícil un poco ahí. claro.
Bueno, pues por último, salvo que ahora ya queráis hablar y se abre el micrófono o cualquier otra pregunta, tengo aquí una que dice el tema de ciberseguridad o para contratar, digamos, la ciberseguridad para las pymes, ¿puede ser habilitada mediante el programa de Kit Digital? No lo sé. Yo lo vi y te pagaban como una serie de soluciones marcadas por el ministerio que en mi caso no eran válidas. Nosotros no nos hemos acogido y yo no creo que es una solución. Es algo que, como siempre, lo que hace el ministerio es decir, doy una solución y me quito el... Pero normalmente yo no creo que una herramienta en sí mismo y además que no está pensada para cada empresa pueda ser una solución. Yo voy más a, oye, pregunta qué te pasa, o sea, dime cómo eres, qué quieres proteger, y esta es la solución que te pongo. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces no creo que el kit digital sea una ayuda en este sentido. No, pues es que que si estaba dentro del concepto de lo que es el coste de lo que sería imponer o poner ciberseguridad dentro de la empresa que estuviera cubierto por el kit digital. ¿Vale? Esa era un poco Estaba, el concepto está. Otra cosa es que valga para algo. exactamente. Vale, yo creo que esa última respuesta es bastante clarificadora. Y Mm. por último, al margen de lo que es la implementación, la pregunta sería, ¿qué empresas recomiendas para hacer auditoría de ciberseguridad? Eh, Estoy pensando en alguna empresa que haga auditoría y no conozco ninguna parte de la nuestra. O sea, no es normal. A ver, en ciberseguridad pasa una cosa. Ha habido un incremento muy grande de la necesidad de la ciberseguridad en los últimos años, ¿no? Un incremento tan grande que básicamente hay una falta muy grande de profesionales que sean capaces de hacerlo. De hecho, ciberseguridad no se estudia en la universidad, ni en ningún instituto, ni en ninguna formación profesional. Ahora están empezando a salir alguna titulación, ¿perdón? Entonces, hay una falta muy grande de empresas que hagan este tipo de servicios. Son empresas normalmente muy grandes porque estos servicios se demandaban o se han demandado tradicionalmente por empresas también muy grandes, ¿de acuerdo? Entonces no hay muchas, no hay muchas. Hay algunas, pero no hay muchas. Pero se pueden buscar, se pueden buscar. Pero simplemente quería comentar esa situación que seguramente será temporal y que algún día habrá más empresas, pero hoy día hay poca empresas que lo hacen. Pues muy bien, nosotros por nuestra parte no contemplamos que haya en el chat ninguna pregunta más. Por mi parte, agradecerte toda tu labor, toda tu conferencia. Le doy paso a Rosa por si Rosa quiere comentar algo y decide ella la masterclass, ¿de acuerdo? Por Muy mi bien, parte, muchísimas gracias, Javier, y gracias al resto de los componentes de la masterclass. Rosa, muy bien. Sí, ya he activado el, el micrófono. Bueno, yo me parece que es una primera reflexión para que cada uno de vuestros proyectos o empresas penséis sobre la seguridad, porque la verdad es que es muy importante. Ya tendremos ocasión ya en las mentorizaciones que vamos a hacer con cada uno de los proyectos, que podáis hacer preguntas ya muy concretas para proteger vuestro propiedad industrial o aquellas investigaciones que estáis haciendo. Pero esto queríamos simplemente alertar de la importancia que, por si alguien no estaba al tanto de la importancia que tiene este tema dentro de una empresa como la vuestra, emergente. Yo agradezco mucho que estéis aquí todos y también a Javier, porque ha sido enriquecedor siempre esta masterclass. Muchas gracias. Javier, como no te dejamos la última palabra para despedirte y cerrar la sesión. Bueno, pues no, nada más que agradeceros la oportunidad de contar esto. En este sector
o esto de la ciberseguridad necesita una capa muy grande de concienciación, porque ya os digo que es nuevo todo, ¿vale? En muchos casos las empresas y las personas no saben los riesgos a los que se enfrentan, no saben las consecuencias, y a la mayoría o lo que nosotros vemos a diario es gente que le pasan cosas que no saben por qué le ha pasado, ¿vale? Porque no conocían el riesgo. Es igual que, bueno, pues tienes que conocer tu riesgo. Y hay que hacer una labor muy importante de concienciación. Yo estas charlas las hago un poco en ese sentido, ¿no? De intentar decir, oye, mira, por ejemplo, asume que lo mismo el hecho de que no se esté presentando, que tú no estés viendo nada malo en tu sistema, no quiere decir que no tenga algo malo, ¿sabes? Eso hay que saberlo. O que, bueno, que cualquier otra cosa, que un trabajador que esté seguro, pues más productivo. Son cosas que nosotros vemos y vemos en empresas más grandes y bueno, pues son conceptos que la gente tiene que empezar a tener en la cabeza, ¿vale? Y y la labor que estáis haciendo un poco de esta difusión y demás, pues yo creo que es muy importante. Perfecto, pues muchísimas gracias. Abandonamos la reunión. Sí, Gracias a todos. muy bien. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta Hasta luego. Adiós.